a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy vamos con el 11º capítulo de esta serie, La Cuenta Atrás. Como sabéis, cada día estamos hablando de una selección distinta que va a participar en esta Copa del Mundo 2026. Así que sin más preámbulos vamos a hablar de Qatar. Aquí lo tenemos, Qatar es la número 55 actualmente en el ranking FIFA y la verdad es que es una selección relativamente joven en cuanto a su desarrollo futbolístico. Es verdad que ha tenido altibajos a lo largo de su historia, tuvo un buen momento sobre todo a partir del 2018, cuando al conocer que iban a ser sede del Mundial 2022, pues el país empezó a invertir mucho más en el fútbol y la verdad es que es una selección que ha crecido mucho. Vamos a ver qué tal lo hicieron en ese Mundial de Qatar 2022, vamos a ver cuáles son también sus mejores jugadores y vamos a ver también qué camino han tenido para llegar hasta aquí, que tampoco ha sido nada fácil. Pues aquí lo tenemos, la verdad es que Qatar no tiene ninguna historia como tal en los mundiales, nunca había clasificado hasta que ellos mismos fueron sede en el año 2022 cuando no consiguieron pasar de la fase de grupos, un gol a favor, 7 goles en contra, perdieron los 3 partidos contra Senegal, Ecuador y Holanda, Países Bajos, y la verdad es que Qatar pues va a jugar su segundo mundial seguido, es la primera vez ahora sí que clasifican por su propio mérito deportivo y yo creo que es verdad que tampoco estuvieron tan lejos en el mundial de 2022 de conseguir algún punto, de sacar algún empate. Pero es verdad también que le tocaron unos rivales complicados. Vamos a ver también este año qué grupo le ha tocado, pero yo creo que es un éxito que Qatar haya podido pasar de forma deportiva. Yo creo que es un poco lo que se esperaba de este proyecto, que aunque haya pasado ya ese Mundial de Qatar 2022, pues entiendo que lo siguen desarrollando, siguen invirtiendo y es un país que cada vez está consiguiendo muchos más títulos continentales e internacionales, ¿no? Entonces es un país que se intenta acercar todo el rato sobre todo a sus competencias locales, como por ejemplo puede ser Arabia Saudí, ¿no? Donde también compite en cuanto a liga, porque sabéis que la liga, bueno, todas las ligas de Oriente Medio se han revalorizado muchísimo, sobre todo con el auge de la Saudi Pro League, con la llegada de Cristiano Ronaldo precisamente cuando terminó ese Mundial de Qatar 2022 y pues por tanto el fútbol emiratí, el fútbol qatarí pues también se han ido revalorizando y eso ha dado lugar a que también estos países pues puedan crecer a nivel nacional muchísimo. Así que lo que decimos, segunda participación de Qatar, un país que nunca había estado, fue por primera vez debutante en su propio Mundial cuando fue sede y vamos a ver este año qué tal se le da en un Mundial donde juega fuera de casa. Y vamos a pasar a hablar de los mejores jugadores que tiene Qatar en la actualidad. La verdad es que hay mucha variedad, sobre todo dentro de su liga local. Algún jugador tiene jugando en Europa, por ejemplo tenemos el caso de uno que está jugando en la Cultural y Deportiva Leonesa en la segunda división española, pero por lo general pues vemos, al igual que cuando hablamos de Arabia Saudí, que todos jugaban en el Al Nassr, en el Al Hilal, en todos estos clubes no locales, aquí también pasa algo bastante parecido. De hecho, aquí tenemos el caso, ¿no? Dos jugadores de aquí, de esta imagen, juegan en el Al Sadd, que es el que va primero actualmente en la liga qatarí, y después tenemos a otro jugador del que vamos a comenzar a hablar que juega en el Al Duhail, y es que estamos hablando ni más ni menos de Almoez Ali, que es sin duda el máximo goleador de Qatar en los tiempos recientes. La verdad es que ha conseguido 12 goles en total en las eliminatorias al Mundial. La verdad es que es una completa locura, es sin duda y de lejos el máximo goleador y el que mejor juego ofensivo crea de toda esta selección, de todo este combinado. Almoez Ali, la verdad es que juega para el Al Duhail, que actualmente va sexto en la liga qatarí, no está teniendo su mejor temporada, pero la verdad es que es un delantero que al final le ha dado a Qatar muchas alegrías y sobre todo ha sido una de las mayores piezas fundamentales para el pase a este Mundial 2026, así que probablemente si Qatar marca un gol, pues es verdad que Almoez Ali sea uno de los que más papeletas tiene para ser el que lo termine marcando. Y seguimos con el segundo jugador, estamos hablando de Akram Afif, que juega actualmente para el Al Sadd. Es el jugador de lejos mejor valorado de Qatar, sin duda es una de las mayores perlas que tiene esta selección. La verdad es que está valorado unos 7 millones de euros y obviamente es uno de los jugadores que más minutos ha jugado con Qatar en los últimos partidos y sobre todo es un jugador que tiene esa continuidad también del Mundial 2022, donde también fue una de las piezas clave y una de las principales caras de esta selección. Sin duda Afif, la verdad es que también se está saliendo con el Al Sadd, que va primero en la liga qatarí, que lo está haciendo bastante bien y como decimos pues es un jugador de una calidad bastante buena para lo que son los jugadores de Medio Oriente. Es un jugador que despunta, es un jugador que destaca, es un jugador que siempre te aporta mucho en el terreno de juego y que yo creo que Afif
pues al igual que fue en Qatar 2022, volverá a ser una pieza clave en este Mundial 2026. No hay mucho más que decir, yo creo que es sin duda la cara principal de esta selección. Y atención porque terminamos con Pedro Miguel. En el Mundial de Qatar 2022 ya hubieron muchas bromas, ¿no?, sobre este defensor que ya llega con 35 años al Mundial, también está jugando con el Al-Sadd. La verdad es que ha tenido menos minutos de lo que tenía antes, obviamente, en Qatar. Tiene 35 años, la defensa de Qatar pues necesita ya una renovación, pero es verdad que Pedro Miguel es un jugador que siempre hace grandes partidos, es un jugador muy notable y que yo creo que al final va a aportar esa veteranía que ya tiene experiencia en un mundial, al igual que hablamos de Afif, pues es un jugador que tiene experiencia mundial, que sabe ya lo que es jugar con Qatar en un mundial y que yo creo que puede ser distinto esta vez y que tienen un objetivo que ahora lo comentaremos más adelante en el vídeo, más allá de jugar simplemente la fase de grupos. Al final es un jugador que yo no sé cuándo se va a retirar, pero la verdad es que tiene experiencia de sobra en el fútbol catarí, consiguió ascender de segunda división a primera división catarí en la temporada 2012-2013 con el Al Ahly, que por cierto sigue jugando ese equipo, aunque se está jugando pues siempre el descenso, y Pedro Miguel pues la verdad es que es un habitual de Qatar y veremos qué tal se le da al Mundial, si lo terminan convocando y si se le da todo igual de bien que siempre se suele dar, porque yo creo que es una de las piezas más serias que tiene Qatar en toda su selección. Y ahora vamos a pasar a comentar cómo ha sido la clasificación de este país al Mundial. La verdad es que ha tenido que jugar 18 partidos, el otro día hablábamos de Irak que tenía que jugar 21 y la verdad es que Qatar también ha tenido que disputar bastantes encuentros. 10 victorias, 5 derrotas y 3 empates en total, sobre todo 5 derrotas pesan bastante y yo creo que al final se le ha complicado mucho, pero finalmente, pues al igual que comentábamos ayer con Irak, Qatar también ha conseguido pasar satisfactoriamente. Aquí vemos un poco sus rivales, ha tenido que jugar contra Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, la India, Afganistán, Irán, Uzbekistán, Kirguistán, Corea del Norte. La verdad es que ha tenido un montón de rivales, sobre todo clasificó en esa última cuarta ronda donde pues bueno, no consiguió pasar teniendo de rivales a Irán y Uzbekistán, pasó como mejor tercera, después sabéis que pasó a la siguiente ronda, ahí tuvo que eliminar por ejemplo a los Emiratos Árabes Unidos y pasó como primera de grupo en esa cuarta ronda y no tuvo que jugar el otro partido más que sí que tuvo que jugar Irak de ida y vuelta, que al final eso es completamente mortal. Qatar confirmó su pase directo al Mundial y yo creo que al final se ha enfrentado contra grandes rivales. Es verdad que Uzbekistán, de la que ya hablaremos, pudo sorpasar en ese grupo a Qatar. Obviamente Irán pues sí que es una potencia y al final pues es verdad que no deja de ser la primera clasificación de Qatar con mérito deportivo, como hemos comentado, porque cuando debutaron pues fue porque ellos organizaron el Mundial. Así que nada más que añadir, la verdad es que mejorable clasificación de Qatar, pero al final yo creo que lo que se espera de esta selección, o un éxito para ellos, es simplemente pues alcanzar la Copa del Mundo. Y seguimos con el análisis de grupo. La verdad es que ha caído en un grupo de los más débiles que te podía tocar en el Mundial, probablemente uno de los peores grupos o de menor nivel de toda la historia de los Mundiales. Y aquí lo tenemos: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina, de la que ya tenéis un vídeo en el canal hablando desde su perspectiva. La verdad es que es un grupo que yo creo que es de lo más asequible que te puede tocar. O sea, Qatar no se puede quejar con este grupo, porque como cabeza que te toque Canadá por ser la anfitriona es lo mejor que te puede pasar, porque es una de las anfitrionas más débiles de la historia y yo creo que Canadá ya llegará a su vídeo y hablaremos de ella. Obviamente Canadá tampoco está tan mal, de hecho ha mejorado mucho de cara a este Mundial. Es verdad que Suiza es probablemente la más complicada, pero no deja de ser Suiza, ¿no?, que es una selección de segundo nivel en Europa, y después te toca Bosnia y Herzegovina, que es una selección que ha conseguido eliminar a Italia vía playoff y que realmente pues tampoco es que tenga un nivel exagerado. No hay un gran puntero en este grupo, la verdad es que como mucho puedes decir Suiza, pero la verdad es que es un grupo, como decimos, bastante asequible. Es lo mejor que te puede pasar en un Mundial, que te toque un grupo así, sin duda. Y contra Suiza, Qatar lo va a tener complicado. Yo creo que ahí lo más probable es que pierdan. Contra Canadá sí que pueden luchar y contra Bosnia deben de ganar o también deben de luchar. Yo creo que aquí pueden pasar al menos como mejor tercera. Yo creo que eso podría ser una realidad y sería un éxito total para Qatar. Pues como decimos, si pasan a 16avos sería una completa locura, sería el mejor registro de Qatar en toda su historia, y un fracaso pues obviamente sería no sumar ningún punto, no conseguir un empate al menos contra Bosnia o no conseguir un empate al menos contra Canadá. Sería un fracaso para Qatar, ¿no? Yo creo que al menos tienen la expectativa de sobrevivir
a este grupo, aprovechar obviamente la situación. ¿Cuántas veces en la historia se te va a dar una situación de que te pueda tocar un grupo tan igualado? Al final va a estar igualado, ¿eh? Yo no digo que el grupo no esté igualado, de hecho todo lo contrario. Si no hay ninguna selección tipo Argentina, Francia o España, pues la verdad es que lo normal es que esté bastante más igualado. Entonces yo creo que va a ser complicada, va a ser muy dura esta clasificación, pero obviamente si no suma ningún punto, pues sería un fracaso total para Qatar. Yo creo que tienen en mente al menos pasar a los 16avos. Así que esto ha sido todo. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta selección, si crees que Qatar lo va a hacer bien en el Mundial, si va a conseguir afrontar ese partido contra Canadá y contra Bosnia. Es verdad que contra Suiza pues parece que lo va a tener más complicado, pero aún así creo que puede sacar pecho y Qatar realmente puede sacar provecho, sobre todo de este grupo que le ha tocado. Así que nada, dale like, suscríbete si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.